Esta tarde, mañana y pasado mañana es el Día del Niño. Esos pequeños están esperando una gran fiesta. Y hay día para todo, ¿no? Día del padre, día de la madre, día de la enfermera, día del músico, ¿eh? Día del pastor, ¿hay? Creo que falta ese, ¿no? Yo sé de algunos movimientos que sí tienen un día del pastor. ¿Y sabe qué hacen? Toda la semana tienen actividades, pero al pastor lo mandan a descansar. Y entre los líderes se reparten el trabajo. Hay actividad para jóvenes, para niños, para mujeres, para varones. Todas las noches hay prédica especial, pero el pastor está descansando. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues aludiendo a ese día y tomando en cuenta que también para nuestro Señor Jesucristo los niños eran muy importantes, quiero abordar un tema que nos atañe a nosotros como cristianos. Y el tema de hoy se llama infantil o niño. Como cristianos, ¿eres infantil o eres niño? Mateo capítulo 18, si quieres ir conmigo y leer ahí los versículos 1 al 5. Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta tarde queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Sabemos que tú nos quieres enseñar hoy también lo que nos hace falta aprender y queremos entenderlo bien, Señor. Sabemos que tú también deseas nuestro progreso espiritual cada día, Señor, para que no nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quisiste decir a los discípulos en este momento de esta porción que acabamos de leer. Trae esas verdades a nuestro corazón y permite que las podamos entender, Señor, para que también las practiquemos en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este capítulo 18 de Mateo, Dios usa un bosquejo de principios de conducta para aquellos que declaran ser súbditos de su reino, del reino de Cristo Jesús. En el Evangelio de Marcos y Lucas, los pasajes paralelos hablan de que ellos, los discípulos, habían tenido una disputa, o sea, un pleito. ¿Cómo te imaginas una disputa entre hermanos? Ahora imagínatelo entre los discípulos. Eran hombres recios, fuertes. Hubo entre ellos una discusión por cuál más uno quería estar o ser el más grande, y ese era el problema que tenían ellos. No podían definir, porque uno y otro quería ser más grande que los demás. En el versículo 1, los discípulos habían pensado siempre en el reino de los cielos como la edad dorada del rey y prosperidad. Y ahora ellos comenzaban a codiciar posiciones y privilegios en ese reino. O sea, pensaron ellos que Jesús en verdad iba a ser un rey de aquí de la tierra. Y como andaban con Jesús, pues dijeron ellos: bueno, pues yo creo que yo me merezco un buen puesto dentro de ese reino, ¿verdad? Y por eso había entre ellos esa disputa. Había entre ellos un espíritu de egoísmo. Y se encontraba en esta expresión y en esta pregunta: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Yo quisiera que al analizar esta escritura
lo trajéramos paralelamente a la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque esta escritura está hablando de nosotros, obviamente, por eso está aquí. Entonces, si vemos que en estos hombres, cuando están discutiendo, tienen esta disputa para saber quién de ellos era el mayor, pues evidenciaban un espíritu egoísta. Aquí tenemos una pregunta muy reveladora, seguida de una respuesta también muy reveladora. Jesús contesta con una lección objetiva, viviente, poniendo en medio a un niño, para mostrarles cómo es que debe ser una persona que puede ser grande en su reino. Y les dijo que cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos ha de volverse y hacerse como un niño. En el versículo 3, quiero que lea conmigo, ahí usted con su vista dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis. Tome nota muy bien de estas dos palabras, volvéis y os hacéis. Son dos verbos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos, al hacer esta pregunta, estaban mostrando que no tenían idea de lo que era el reino de los cielos. Jesús dijo, a menos que os volváis. Estaba advirtiéndoles que iban en un sentido totalmente contrario. Por eso, si no se vuelven, o sea, si no piensan de manera correcta, si no pueden entender de manera correcta lo que es el reino de los cielos, no pueden entrar en ella. Por eso dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús, al decir volverse y hacerse, se estaba refiriendo al niño en su realidad interior. A fin de ser un oyente genuino, cada uno ha de abandonar los pensamientos personales de grandeza y asumir la posición humilde de un niño pequeño. Esto comienza cuando reconoce su pecaminosidad y su indignidad y recibe a Jesucristo como su único Salvador y su única esperanza. Esta actitud entonces debía proseguir a lo largo de nuestra vida cristiana todos los días. Jesús, al decir esto, no estaba implicando que sus discípulos no estuvieran salvados. Todos, menos Judas, tenían una verdadera fe en Él y estaban por ello justificados. Pero aún no habían recibido al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy, como una persona residente en sus vidas, y por ello carecían de poder para una verdadera humildad que nosotros sí tenemos y que a veces no lo empleamos a su cabalidad también. También ellos necesitaban convertirse en el sentido de cambiar todos sus falsos pensamientos para moldearse al reino de Dios. En la vida, todo depende de lo que una persona se proponga. Si su meta es el cumplimiento de una ambición, el disfrutar de los bienes materiales, de prestigio personal, la exaltación propia, proponiendo lo contrario del reino de los cielos, porque ser ciudadano del cielo quiere decir olvidarse completamente de uno mismo, borrar el yo, consumir ese yo en una vida que se propone al servicio del Señor con poder en el Espíritu Santo. Mientras uno considere su persona como la cosa más importante del mundo, está de espaldas del reino y debe dar vuelta y examinarse y encaminar sus pasos en un sentido opuesto para volverse hacia el Señor. Cuando ve Jesús a su discípulo discutiendo de este asunto, Él toma un niño y lo pone en medio. Según una tradición, ese niño era Ignacio de Antioquía, que llegaría a ser una gran figura en la iglesia, un gran escritor y finalmente un mártir de Cristo.
Ignacio recibió el apodo de Teóforos, que quiere decir llamado por Dios. Y la tradición desarrolló la idea de que había sido porque Jesús lo había tomado en sus brazos precisamente cuando él habla aquí con sus discípulos, o porque lo había puesto en sus rodillas sentado para referirse a él y darles esta lección a sus discípulos. Qué bendición, ¿verdad? Así es que en un niño vemos cualidades que deben caracterizar a los del reino de los cielos. Un niño tiene muchas cualidades encantadoras, como la capacidad de maravillarse. Tú ves a un niño y se maravilla de todo. El adulto ya ha perdido esa capacidad de maravillarse. A veces el corazón está endurecido que ya no toma en cuenta que el amanecer un nuevo día es para estar asombrado, de que vuelve a abrir los ojos y vuelve a darse cuenta que está respirando. Y da por hecho de que tenía que amanecer y que tenía que despertar también cuando se durmió. Y ha olvidado de estar maravillado delante de Dios por esas cosas que el Señor... El niño se maravilla de todo, y esa capacidad de asombro es algo que caracteriza al niño. También tiene una capacidad tremenda de perdonar. No sé, ustedes padres han tenido sus hijos y que conviven o juegan con sus vecinos y de repente uno lastima al otro, ¿verdad? Y el niño entra corriendo, gritando a mamá, me pegó Juanito, y ya se ponen ahí los papás también entre pláticas, ¿verdad? Y dice, no hijo, ve, pídele perdón al niño. El niño va y, ¿me perdonas? ¿Verdad? Y el otro dice, sí, se abrazan y siguen jugando. Tienen esa capacidad de perdonar. Cuando Jesús dice a sus discípulos que si nosotros no nos volvemos y nos hacemos como niños, se está refiriendo precisamente a esto. Que no perdamos esa capacidad de asombrarnos por las cosas grandes y maravillosas que Dios hace, y que no perdamos la capacidad de perdonar, porque a muchos se nos ha olvidado perdonar las ofensas y guardamos rencores y resentimientos que amargan nuestra vida. ¿Conoces una persona amargada? ¿Has platicado con él? ¿De qué habla? De amarguras. Y si tú sigues hablando con él, en 5 minutos tú también estás hablando de amarguras. ¿Por qué? Porque la amargura contagia, contamina. ¿Sí? Cuando alguien te empiece a hablar de amarguras, dile, vente, vamos a orar mejor. Y si accede a orar, puede ser que Dios lo toque para que cambie. Y si no quiere orar, pues déjalo, pero no participes de esa plática porque te daña. No es correcto, no es bueno para un hijo de Dios. Mejor perdonemos. Así como el niño perdona tan fácilmente. Así como el niño dice, abraza al ofensor y siguen caminando y siguen jugando, siguen corriendo. Otra de las capacidades que tiene el hombre es olvidar. No guarda rencor el niño. No está recordándole al niño al otro día, oye, ¿te acuerdas que me pegaste ayer? No, el niño se olvidó de que sufrió, de que lo maltrató, y hasta olvida cuando sus mayores o sus propios padres los tratan injustamente. Y otra cualidad de un niño es la inocencia. No hay maldad en su corazón, en su mente. El niño tiene 3 grandes cualidades. La primera cualidad principal es la clave de todo el pasaje que acabamos de leer, y es la humildad. ¿Cuál es? La humildad. Porque un niño no quiere figurar, prefiere pasar inadvertido, no desea ser importante, prefiere más bien quedar en la sombra. La más grande persona en el reino de los cielos es aquel que se humilla como un niño. Pregúntale a tu hermano, ¿eres humilde? ¿Quién podía decir yo soy humilde? Así, con sinceridad. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Pues nos cuesta trabajo ser humildes.
Es bien fácil sentirse uno orgulloso, es bien fácil sentirse superior, pero sentirse y ser humilde cuesta trabajo, es difícil. Evidentemente las normas y los valores en el reino son exactamente opuestos a las del mundo. Toda nuestra manera de pensar ha de quedar invertido. Hemos de pensar los pensamientos de Cristo, como dice en el libro de Filipenses capítulo 2. Vamos ahí para ver cómo es que deben ser nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El humilde en el libro de los Salmos es un prototipo de un varón piadoso. Y hay muchos salmos en los que maravillosamente expresa o se expresa de un hombre que es piadoso, que es humilde. Por ejemplo, en el Salmo número 22, en el versículo 26, Salmo 22, 26, dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Comerán quién? Los humildes y serán llenados. O sea, no tendrán hambre porque tienen la provisión de Dios. Ese mismo salmo, pero en el 25, versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en su carrera. En el Salmo 147, en el versículo 6, dice, 147, 6, dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y podríamos encontrar otros muchos salmos donde habla de cómo ve Dios la humildad o al hombre que es humilde. Pero habla de un hombre bondadoso, un hombre piadoso, que rinde su corazón a Cristo en esa humildad y que le sirve también con humildad. Otra de las grandes características de un niño es la dependencia. Para el niño, un estado de dependencia es completamente natural. El niño nunca cree que puede enfrentarse solo en la vida y está contento con ser totalmente dependiente de los padres que lo quieren y lo cuidan. Si nosotros aceptamos el hecho de nuestra dependencia de Dios, entrarían en nuestra vida una nueva fuerza y una nueva paz. ¿Cuánta soberbia hay a veces en nuestros corazones? Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Fíate de Jehová. O sea, depende totalmente del Señor. No te confíes en ti mismo o de ti mismo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te confíes de tu inteligencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos. O sea, date cuenta que sus caminos son mejores que los tuyos. Y también dice: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no presumas de tu conocimiento. Mejor dice: teme a Jehová y apártate del mal. Aquí está aconsejándonos cómo debemos ser una persona humilde, dependiendo totalmente del Señor, no confiando en nuestra propia capacidad o inteligencia, sino reconociendo que Él tiene los mejores planes
y que sus caminos son mejores que nosotros? Que no presumamos de nuestro mucho conocimiento que pudiéramos tener para dirigir nuestra propia vida, sino que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Qué buenos consejos para aquellos hijos que son hijos del reino. Otra característica o cualidad importante que tienen los niños es que confían. Ellos confían con un corazón totalmente genuino. El niño es instintivamente dependiente y también es instintivamente confiado en sus padres por la provisión de sus necesidades. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? No podíamos comprar nuestros alimentos ni nuestra ropa, mas sabíamos que ellos nos iban a proveer, que quién sabe cómo le hacían, ni nos preocupaba. Y ni estábamos preocupados tampoco. Sabíamos que ellos lo iban a proveer. O cuando salíamos de vacaciones, salíamos sin dinero. Ni siquiera sabíamos si habían pagado el boleto del avión o del autobús. Nosotros simplemente nos íbamos y subíamos. Y no sabíamos si, no estábamos dudando que papá no nos fuera a regresar a la casa. Sabíamos que él había previsto todo para ese plan. Así de confiado es el niño y se deja llevar. Así es como el creyente debe ser, dejarse llevado por el Señor. Debemos ser personas enseñables. Fuera orgullo, soberbia. No sabemos nada, no conocemos nada, no somos nada. Solamente lo que podamos ser en Dios, eso es lo que vale. Cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos corregir, cuando nos dejamos que nos digan la verdad, entonces podemos caminar humildemente delante de nuestro Dios, confiados totalmente de su provisión y de su gracia. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús les dijo a los oyentes en el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el versículo 22 al 31? Escuche usted, donde habla de esa confianza que debe caracterizar también en los hijos del reino. Dijo Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿para qué nos afanamos? Confiemos en ese Dios grande y poderoso. Y por eso Jesús toma a este niño y lo pone allí para ayudar a sus egocéntricos discípulos que estaban disputando y peleándose para saber quién debía ser el más grande entre ellos en el reino de Jesucristo. Ahora, nosotros no necesitamos ser infantiles como los discípulos que discutían asuntos insignificantes, sino más bien como niños de corazón humilde y sincero. Si no os volvéis, ¿sí?, y os hacéis como niños, no nos está diciendo que seamos infantiles, sino que seamos como niños. Volviendo a Mateo 18, en el versículo 3 y 4, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos estaban preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús, que perdieron de visión el enfoque de su propósito divino. En lugar de buscar cómo ser mejores, ellos estaban buscando cómo ser mayores y discutían en estos asuntos pequeños. Cuán fácil es perder nuestra perspectiva eterna y competir por puestos en la iglesia, o por tratar de figurar, llamar la atención en una iglesia. Cuán difícil es identificarse con los niños, gente débil y dependiente, sin posición social ni influencia. Nuestro Señor puso entre ellos a un pequeño, asegurándoles con solemnidad que no podían entrar en su reino si no eran convertidos y hechos como los pequeños. Cuando los niños son pequeños, ellos no desean autoridad, no consideran las distinciones externas, están libres de maldad y son enseñables y dispuestos a confiar en sus padres. Son las características de la infancia los que los convierten en ejemplo adecuado a la mente humilde de los cristianos verdaderos. Ciertamente que necesitamos ser renovados diariamente en el espíritu de nuestra mente para que lleguemos a ser sencillos y humildes como los niños y dispuestos a ser el menor de todos los demás. En este pasaje que leemos de Mateo 18, 1 al 5, encontramos 3 lecciones importantes. Primero, la condición para entrar en el reino. Segundo, la condición para alcanzar grandeza en ese reino. Y tercero, una condición para recibir a Cristo. ¿Cuáles son las 3 condiciones? La condición para entrar en su reino. La segunda, una condición para alcanzar grandeza en ese reino. Y tercero, una condición para recibir a Cristo. Las palabras volverse y hacerse es el primer paso para alcanzar la grandeza en el reino de Dios. Fíjense lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesús no quiere la muerte de los malos, sino que se vuelvan de sus caminos desviados y que vivan. Y dice, volveos, volveos. El hombre natural va alejándose de Dios. Cuando se vuelve o cuando se vuelva, Dios comienza el proceso de hacerlo como un niño. Así los 2 términos pueden representar la regeneración y la santificación. Volverse es regenerarse y hacerse es santificarse. Regeneración y santificación. Jesús no insinúa aquí que los discípulos están fuera del reino. Les advierte que deben poner atención a llegar a ser como niños. Y este debe ser también nuestro enfoque como cristianos verdaderos. Hacernos como niños. Con las características que ya hemos mencionado, así es como Dios nos quiere ver en su reino. Humildes, dependientes, confiados, inocentes, con capacidad de asombro,
con capacidad de perdonar y que no guarda rencor. Si cada cristiano fuera esto, híjole, tendríamos una iglesia ejemplar. No nos estaríamos peleando entre nosotros. No habría disputas entre nosotros, disputas de poder. Ya me sentí mal porque a aquel lo pusieron a cantar y no a mí, si yo canto mejor. O a aquel le está enseñando si yo puedo tener mejor oratoria, mejor capacidad de comunicación. Ya están luchando en cosas de niñerías. Los discípulos disputaban para ver quién de ellos iba a ser el mayor, porque tenían puestos sus ojos puramente en el plano natural. Ellos pensaban que Jesús iba a ser el rey y que él iba a necesitar funcionarios en su reino, y ya estaban buscando sus puestos. Imagínate a Pedro: no, yo soy el mejor aquí y nadie va a tomar el puesto. Y entre ellos estaban, fíjense qué triste cuando entre los hermanos también hay esos pleitos, esas discordias, esas disputas. Eso no agrada al Señor. El propósito de Jesús es la de señalar una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza. Como en los niños, seguramente se refiere a su comparativa humildad, dependencia, inocencia, sencillez, disposición de perdonar, su capacidad de fe que tienen. Tú puedes parar a un niño aquí, papá, y decirle: avienta, tú estás allá abajo. Le dices: aviéntate, hijo. Y el niño se avienta. ¿Por qué? Porque confía que tú eres su papá y no lo vas a dejar que se caiga. Pero a ver, ahora cuando ya estás grande, haz lo mismo. No, mejor le piensas: ¿qué tal si le falla a mi papá? No me va a aguantar. Los niños no piensan eso. Ellos confían y se avientan. Yo recuerdo a Benja, de chiquito, lo paraba aquí en la mano y lo ponía así, y él con sus pies bien tiesos ahí estaba parado. No le daba miedo, sabía que no lo iba a dejar caerse. ¿Cuántas cosas no hacemos con los pequeños, verdad? Cuando están chiquitos. Y nos dan tremendas lecciones de fe, de confianza, de dependencia. Y aun cuando los lastimamos, a veces nos perdonan y no están recordando la ofensa. A eso es a lo que el Señor Jesucristo les quería enseñar, una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza. Humildes, dependientes, inocentes, sencillos, disposición de perdonar, con una fe genuina y esa posibilidad de crecer. Tiene una actitud de absoluta confianza y de humilde dependencia. Jesús no estaba llamando a sus seguidores a ser niños, sino a ser como niños. En algunos aspectos, no en todos, porque también el niño es berrinchudo, ¿verdad? También el niño se enoja y desobedece. Bueno, por eso en algunos aspectos Dios estaba hablándonos para que seamos como niños. Segunda característica es que Jesús contesta directamente la pregunta de los discípulos, indicando cómo obtener grandeza en el reino de los cielos. No dice que el discípulo debe humillarse como el niño se humilla. Más bien, el niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. En ese sentido es inocente en cuanto a su valor. Como dice un escritor: el más grande, el reino de los cielos, es el que es menos consciente de ello. Porque el que es consciente, pues se siente más. Y es el problema, porque empieza la soberbia o el orgullo. Y otra lección, la última lección que encontramos en este pasaje, que es una condición para recibir a Cristo. Jesús se identifica de tal manera con los niños que el hecho de recibir a uno de ellos, como el hecho de recibir a uno de ellos es recibir a Jesús mismo.
Para recibir a Jesús y tener comunión con Él, es necesario estar dispuestos a recibir a los niños. Leamos ahí el versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. También se identifica con los pobres, con los presos, con los enfermos, de tal modo que el que atiende a las necesidades de uno de estos lo hace a Jesús mismo. Cuando tú extiendes tu mano generosa para ayudar al necesitado, lo estás haciendo al Señor Jesús. Cuando tú extiendes una mano para visitar o tus pies para ir a visitar a alguien, tú estás dando servicio a Cristo en la vida de esa persona. Todo aquel que en su nombre recibe a uno de sus humildes seguidores será recompensado como si hubiera recibido al Señor mismo. Y cualquiera que se hace lo que se hace para el discípulo es contado como si fuese hecho para su maestro. Así es de que tenemos la encomienda no de ser infantiles como los discípulos, discutiendo entre ellos, no discutiendo entre nosotros como familia, como hijos de Dios, sino tenemos que ser como niños, hacernos como niños, o las características que ya mencionamos. Cuando una iglesia se mueve en esa dirección, buscando esas cualidades, es una iglesia que se somete a la autoridad del reino de Jesucristo y que por consiguiente tiene su bendición y su presencia. Es una vida plena de unidad, de armonía, de paz y de crecimiento espiritual. Ahí reina el rey porque los súbditos están sometidos a él y se aman unos a otros. Como niños se perdonan, como niño se humilla, como niño no guarda rencor, como niño depende de los demás y confía de que le pueda recibir la ayuda adecuada, el trato adecuado. Por eso la pregunta de esta tarde es: ¿infantil o niño? ¿Qué soy? Pregúntate a ti mismo. ¿Infantil o niño? ¿Qué quiere Dios que yo sea? ¿Infantil o niño? Él quiere que nosotros seamos como niños, no infantiles. Cristianos que cada día estamos buscando crecer, madurar en las cosas de Dios, avanzar en el conocimiento de sus verdades, escudriñando su palabra, buscando su presencia en oración, leyendo su palabra para conocerle mejor, alimentar nuestro espíritu para tener la fortaleza y enfrentar las pruebas. Ese es el cristiano como niño que depende de Dios y confía en Él. Amén. Tenemos tarea, mis hermanos. Hay que hacerlo porque eso es lo que Dios quiere. Ponte de pie, por favor, y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es muy claro para enseñarnos lo que tú esperas de nosotros, lo que tú estás buscando en nuestras vidas todos los días. Nos has amado, has derramado tu presencia en nuestras vidas, nos has dado lo necesario para que solamente actuemos y vivamos tu palabra y la apliquemos diariamente en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, no solamente a escuchar hoy, sino a vivirla también, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por
todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos has llamado a tu reino, Señor. Queremos seguir teniendo ese corazón de niño que depende totalmente de ti, Señor. En obediencia a caminar a tu palabra y a tus verdades y a tus mandamientos, Señor. Ayudando a los demás también, Señor, a seguir en este camino de la vida. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos para las tareas de esta semana que viene, cada uno en sus trabajos, ocupaciones diarias. Que esta palabra, Señor, siga resonando en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nos ayudes a conducirnos de manera adecuada, Señor, en este mundo que está lleno de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a mostrar algo que la gente sienta necesidad de tener, Señor, y que podamos reflejar tu gloria, que podamos reflejar tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir fielmente tus pisadas, obedeciendo tu palabra, Señor, amándote cada día más y más. Y gracias, Señor, porque nos ayudas y porque estás siempre con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.